junto a mis compañeros Diego, Héctor y Ricardo, vamos a explicarles un poco acerca del tema del duelo, pero específicamente en los niños. Sabemos que es un tema complicado que a veces ni como adultos sabemos cómo manejarlo y pretendemos explicarles el cómo trabajar con los niños, de acuerdo a su etapa, las fases que hay en el duelo, el cómo manejarlo con ellos, algunos consejos e incluso unos libros que les pueden servir para este proceso. Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Dueñas y formo parte de este equipo del duelo en pequeñines. Primero que nada, vamos a definir qué es el duelo. El duelo es un proceso emocional que aparece cuando perdemos algo. Entonces, pues podemos perder muchas cosas. Sin embargo, este taller va dirigido hacia los niños y hacia la pérdida de familiares cercanos. Principalmente padre y madre, pero pues no nos vamos a limitar solo a padre y madre, sino también tal vez abuelos, tíos, hermanos o alguien dentro del círculo de convivencia que fuera cercano, ¿no? Eh, Hay cosas importantes dentro del duelo y cosas que determinan la elaboración del duelo. Creo que las más importantes, porque sería difícil jerarquizar cuál es la característica que lo determina, pero creo que las más importantes son la cercanía que existía con esta persona, eh, el carácter que esta persona podría llegar a tener, cómo lo trataba al pequeño, eh, y las ideas o creencias que puedan existir, tal vez religiosas, filosóficas, morales o espirituales. Además de, creo también que lo más importante para llevarlo a cabo la elaboración y tal vez trascenderlo es el acompañamiento y el apoyo social que puede existir hacia el pequeñín. Entonces, creo que estas son las más importantes. Claro, hay muchas, como el tipo de muerte, el carácter de la muerte, el género del superviviente, el grado de dependencia que podría haber existido, entre muchas otras características que el duelo pues posee y que puede determinar, pues como lo decía antes, la elaboración del mismo. Además, bueno, hablando un poco acerca de la ayuda profesional, creo que siempre es importante tener ayuda profesional, aunque a veces no haya pues algún síntoma de tener algún problema posterior a un duelo o de haberlo trascendido por nosotros mismos, creo que siempre hay hechos que son determinantes para nuestra conducta y que hoy en día nos hacen comportarnos de cierta manera, pues por estos hechos que nos anteceden. Y uno de estos puede ser el duelo, que nos hace no funcionar correctamente. Entonces, por esto creo que la ayuda profesional puede ser buena, y más en los pequeñines, tal vez cuando los adultos o los padres o tutores que lo acompañan no tienen las herramientas o no consideran tener las herramientas necesarias, tal vez acudir con un profesional sea una buena opción. O en todo caso, pues bueno, de shock. ¿Cómo lo vivió el niño? Es obvio que se va a estar preguntando que dónde está su abuelito. Él va a pensar que, pues no sé, él fue de viaje o está en algún otro lugar o que lo va a volver a ver y por ende no va a aceptar que su abuelito no está. Pero bueno, es una forma distinta a cómo la viviría un adulto, porque pues un adulto de igual forma se estaría preguntando ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste? ¿O por qué te fuiste? ¿Por qué te enfermaste? Bueno, N cosas de las cuales un adulto puede decir. Sin embargo, un niño pues no sabe esto y él simplemente va a hacerse las preguntas que ¿dónde está su familiar? ¿Dónde está su abuelito, su tío, su papá, su mamá? X persona. Por esa parte, lo que sería el entumecimiento o shock, pues es la parte de la negación o la no aceptación en la cual pues implica la pérdida del familiar. Fase de anhelo y búsqueda.
Se caracteriza por la persona fallecida y se busca un sentimiento de nostalgia. La persona se llega a culpabilizar a sí misma o a otros y tiene sentimientos de melancolía. Estos pueden llegar a generar que la fase de duelo se patologice, es decir, que pueda durar varios meses o varios años. Suben los niveles de ansiedad, sienten que es una injusticia para ellos tener que vivir esa parte de su vida. Y como ya lo mencionaba, tienden a sentirse agitados, a sentirse indiferentes, a sentir que nadie los quiere, que nadie los apoya. Se considera la fase del duelo más dolorosa de las etapas. A continuación, pues vamos a hablar de la fase de desorganización y desesperanza. Generalmente en los niños, o por lo menos en mi experiencia, cuando he tenido la oportunidad de ver y observar el duelo en niños, al principio suelen comportarse de manera muy normal, como si nada hubiese pasado. Eh, Porque en muchos casos, y no quiero generalizar, pero en muchos casos no existe esta conciencia o esta percepción de la muerte. Entonces, la fase de desorganización y desesperanza es el momento en el que consideramos que llega el duelo a los niños. ¿Y por qué? Pues porque empieza a sentarse y se empieza a saber que la persona pues ya no está. Entonces suele haber sentimientos de desesperanza, de tristeza y de melancolía por los recuerdos ocasionados. En esta fase pues creo que tiene que ser donde el apoyo de la familia tiene que ser más marcado, donde tiene que haber más comprensión, tiene que haber más diálogo y creo que en algún momento pues las convicciones filosóficas que pueda tener la familia pueden ser como las que más tranquilidad le puedan dar a un niño. Eh, Más adelante pues hablaremos acerca de pues cómo puede funcionar o no funcionar, llevar las ideas filosóficas de la familia al niño para que se entienda tranquilo, es decir, pues como decirle, sabes, pues él está bien, o él está en el cielo, o él sigue vivo entre nosotros, él siempre va a estar vivo porque la muerte no existe, o pues todas las ideas filosóficas y religiosas, espirituales que conocemos, que pues existen muchas acerca de la vida después de la muerte, ¿cómo podrían impactar en los niños o cómo podrían determinar sus creencias y cómo podría funcionar para bien o para mal? Eh, Nada más adelantándonos un poco a eso, creo que es complicado poder determinar pues si es bueno o es malo, eh, pero bueno, esta es la fase de desorganización, cuando el niño comienza a sentirse triste, comienza a sentirse desesperanzado, pues porque empieza a asimilar la falta de este ser querido, empieza a darse cuenta que realmente sí no está. Entonces, bueno, a continuación vamos a hablar de la fase de reorganización. Esta es la etapa final, en donde puede haber una mejora en su día a día y se afronta la nueva situación. Incluso puede haber una mejora en el aspecto emocional. Bueno, generalmente las emociones que predominan es la tristeza y la alegría. Bueno, a continuación les voy a hablar un poco de las diferencias entre el duelo en niños y adultos. La diferencia más importante me parece que es el desarrollo cognitivo. Hablábamos un poco de esto al principio
y cuando mencionaba acerca de que los niños pues no son tan capaces de entender la muerte o de comprender que un familiar pues ha muerto y ya no va a estar. Em, Sin embargo, pues bueno, además de esto existen pues otros elementos que hacen que sea diferente. Además pues del desarrollo cognitivo que pueda existir, eh, hay cosas que un niño necesita y es la presencia de un padre o madre. Principalmente, tal vez la presencia del abuelo, a excepción de que sea su figura paterna, pueda ser menos indispensable. Sin embargo, si nos enfocamos en que el duelo es en el padre o la madre, pues existe información pues, que no van a recibir y que generalmente como adultos ya hemos recibido y que ya tenemos bien construido o bien construida la imagen de nuestro padre o madre, y entonces cuando somos niños no lo hay. Ahí entonces se genera pues una falta de información que puede ser pues muy importante. Eh, los niños dependen de los adultos para expresar y consolar su dolor, y los mayores suelen acudir a otras fuentes de apoyo y contención, pues recibiendo consuelo de otros adultos. Los niños están más limitados y rara vez tienen la posibilidad de llevar a cabo pues una búsqueda de personas. Entonces, creo que lo más importante para destacar de las diferencias que pueden existir es la forma en la que expresan los sentimientos, donde pues los padres o tutores o las personas que acompañan al niño pues tienen que estar muy atentos a los sentimientos que expresan, brindarles todo el apoyo posible. Ya luego revisaremos pues las maneras más adecuadas de hacerlo. Ya mencionaba antes pues como llevarles ideas religiosas o filosóficas podría o no funcionar, además de que bueno, el desarrollo cognitivo y la información que recibamos. Creo que estas son las características que son más importantes y que diferencian más el duelo de un adulto y de un niño. Entonces, pues bueno, a continuación, pues vamos a hablar de cómo reaccionan los niños ante la muerte en la primera infancia, y este tema lo va a llevar Diego. Bueno, en este caso, cuando la persona fallece, y si es un niño de 1 a 3 años, generalmente no se dan cuenta de lo que ocurre, de que tal vez ya no van a ver a sus padres o a sus familiares más queridos. Finalmente, cuando son unos niños más grandes, cuando son ya adolescentes, pero principalmente los niños, es cuando si el padre o la madre fallece, el niño tiene sentimientos de abandono. Se siente triste, se siente nostálgico, siente que se le ha abandonado para siempre. Y debe haber una persona con la que se deba apegar, debe tener un apego. Y finalmente, con la persona que tenga este apego, esta persona deberá brindarle o proporcionarle el cariño de la persona que le ha fallecido. Es decir, si la mamá le daba mucho cariño, tal vez una figura materna que pueda representar alguna tía, alguna hermana, alguna abuelita, ellas son quienes deben de considerar o darle ese cariño. En el contrario, si fue el papá, debe ser un tío, un hermano, un abuelito, para que igual pueda sentir la seguridad de esa persona. Y con el tiempo, el niño podrá ir sanando su dolor. Bastante importante aquí es el duelo entre los 4 años y los 6 años de edad. Bien, en esta etapa un niño tiene el pensamiento mágico y cree que la muerte es algo natural. De hecho, lo toma como algo cotidiano. Y en esta etapa es de suma importancia explicarle al niño lo que es esta pérdida. Sin embargo, no se lo vas a explicar como se lo explicarías a, no sé, a tu pareja, a tu amigo, a tu familiar, incluso, no sé, a los mismos familiares, ¿no? Cuando se presenta esta situación. A un niño
pues bueno, se lo tienes que explicar de acuerdo a su pensamiento, el cual es mágico, por así decirlo. Entonces tú le puedes decir, ¿sabes qué? Mira, tu abuelito o tu familiar, bien, él acaba de hacer un viaje, él se convirtió en un ángel. La persona fallece, el niño tiende a pasar ciertas etapas igual de duelo, como lo son la negación, que es donde el niño no acepta que la persona fallecida ya no esté junto a él. Siente un bloqueo de tristeza, de melancolía, genera barreras para que éstas no atrofien su día a día y posteriormente le permitan expresarse. La segunda etapa que podría pasar es que haya una idea de idealización. En esta que se genera la idea de idealización es cuando el niño genera ideas en donde piensa que está jugando con la persona fallecida, incluso le habla, juega con él y dice que está siempre a su lado. Puede parecer raro, pero es una idea que los niños tienen en un concepto de la muerte. Otra de las etapas en las que el niño se puede encontrar puede ser la culpabilidad. En esta etapa, el niño tiende a sentirse culpable por la muerte de la persona fallecida. Incluso tienden a requerir más ayuda especializada debido a que no aceptan que la persona que haya muerto haya sido por alguna circunstancia externa, sino que por su culpa, ya sea por acciones, por palabras, por ideas de la misma persona, del niño incluso, que está viviendo el duelo. Otra de las etapas es el miedo y la vulnerabilidad. En estas, el niño esconde sus sentimientos de tristeza ante niños más pequeños o iguales a su edad, debido a que tienen miedo a que los juzguen, a que los critiquen por la situación que están pasando. Generalmente, en estos niños de 6 a 10 años, ellos pasan por otra etapa de las que se llama que tienden a responsabilizarse de los demás. Es decir, que generan un rol diferente al que están teniendo siempre. Es decir, un ejemplo, si el niño perdió al padre o perdió a la madre, generalmente ellos ocupan ese lugar para poder suplementar el lugar y cuidar a los hermanos más pequeños, hacerse responsables de querer trabajar, de querer generar ingresos para generar, pues vaya, economía en su familia. Y por último, una de las etapas más importantes es que busca a la persona fallecida. Generalmente esto se da mucho en los niños de 6 a 10 años debido a que ellos aún no lo creen, aún creen que ellos puedan seguir viviendo o que tal vez se fueron como de viaje pero van a regresar. Y entonces es aquí donde los adultos tenemos que explicarles que hay que normalizar esta situación de él falleció y no va a regresar y simplemente darle una estrategia para sobrepasar su duelo. Y ahora tú te estarás preguntando, ¿cómo le explico la muerte a un niño? Como anteriormente te mencioné, ellos tienen el pensamiento mágico respecto a la muerte. Ajá. Obviamente ellos no conocen la parte dolorosa. Claro que tienen noción por cómo es que un adulto reacciona, por cómo es que ve que sus papás, sus tíos o X persona está reaccionando ante la pérdida. Claro que conocen también lo que es la tristeza, el enojo, la felicidad. Este tipo de reacciones pues ellos las saben. Sin embargo, no entienden lo que es la muerte del todo. Ahora bien, ¿cómo se le explico? Como te lo había comentado anteriormente, ¿sabes qué? Le voy a hablar de cómo van a ser los cambios ahora, de lo que va a cambiar, de quién te va a cuidar. Por ejemplo, si tu mamá, en este caso, falleció, si la mamá del niño falleció, pues bueno, a lo mejor ella iba a recogerlo al colegio, ¿no? Y en este caso, pues ahora quien tiene que recogerlo, pues se va a hacer cargo su papá, o su tío, su abuelo, X persona. Explicárselo de una forma clara, en su lenguaje, de una forma pues bastante básica, sencilla, para que el niño pues no entienda esto como algo difícil para él. Ajá. Prácticamente los niños
tienen un duelo diferente al que un adulto lo podría llevar a cabo, porque un adulto pues bueno se puede tardar incluso años en cuanto a la aceptación de la pérdida de su familiar, y un niño pues es obvio que no entiende del todo cómo es la pérdida. Ajá. Entonces tú tienes que decirle al niño, ¿sabes qué? Pues esta persona ya no la vas a ver, como tal ella te quiso mucho, fuiste muy significante para ella, yo sé que tú también la quieres, y bueno, ella ya está en un lugar mejor. ¿Ya aparece en rojo? Em, el cómo actuar con un niño que se encuentra en proceso de duelo no es tan complicado. Principalmente se tiene que tener una escucha activa. Estar escuchando lo que nos dicen los niños y prestarle atención a lo que en verdad nos quieren decir. A veces el estar hablando hace que liberen un poco sus emociones y el prestar atención a lo que nos dicen puede hacer que identifiquemos el cómo se sienten realmente. Uno de los errores que cometemos es que los niños no nos vean llorar o no expresarnos con los niños. Y eso es completamente lo contrario. Tenemos que expresarnos y que los niños vean que también a nosotros nos duele. Tratar de que ellos entiendan que es un proceso completamente normal. Es normal el dolor, es normal llorar. Y expresarlo con ellos sirve mucho. Porque así ellos también lo entienden que es algo completamente normal. Que no solamente ellos están pasando por eso. Que sus padres o familiares cercanos también lo están pasando y que se pueden dar un acompañamiento mutuo. Otro punto es ser pacientes y no juzgar la forma en la que expresan sus emociones. No esperemos que el niño se la pase llorando porque no lo vivimos de la misma manera. Y al estar ellos en una etapa puede que no lo expresen de la misma manera en la que nosotros solemos hacerlo. Probablemente no lo van a ver todo el tiempo triste o, o no va a llorar todo el tiempo. Puede ser diferente la forma en la que expresen sus emociones y hay que tratar de aceptarlo y no juzgar la forma en la que se expresa. Bueno, a continuación vamos a hablar de los consejos para hablar acerca de la muerte con un niño. Y aquí pues vamos a hablar de cómo hablar con él antes de la muerte y después de la muerte. Es decir, antes de la muerte cuando pues es una muerte esperada, tal vez, o principalmente por una enfermedad. Eh, Vamos a hablar acerca de pues, cómo hablar con ellos, con la verdad, con las enfermedades y pues como con la muerte en general. Entonces, creo que este punto es donde pues más importante es que tengamos pues bien precisas las herramientas que vamos a usar, porque de aquí podría llevarse a cabo pues un problema en el desarrollo del niño, o más bien o en la elaboración del duelo en el niño, pues por un duelo no bien elaborado, pues por no haberle contado la verdad o haber creado pues alguna idea dentro de él. Pues tal vez podemos poner como ejemplos de que él tuvo la culpa o que él podía salvarla y no lo hizo, o bueno, existen muchas. Entonces, Diego va a hablar a grandes rasgos de decirles la verdad. Cuéntasela así como es. En caso de que la persona que llegue a fallecer tenga un diagnóstico previo a que pues ya no hay nada que hacer, finalmente ahí es donde se le debe de contar la verdad e informar al menor. Decirle, ¿sabes qué? Eh, tu tío, tu abuelito, tu papá tiene cierta enfermedad y después de esto podrá morir. Generalmente en la edad de 1 a 6 años, 5 años y medio, los niños pues hay que explicarles de una manera diferente, como lo habíamos explicado anteriormente. Pero de 6 a 10 años, ahí los niños ya generalmente ya tienden a saber qué es la muerte y saben que es un ciclo, es parte de un ciclo de la vida. Entonces,
siempre es mantenerlos informados, siempre es tenerlos eh, al tanto sobre la situación por la que la familia está pasando y por la situación por la que va a pasar posteriormente después de que esa persona no esté. Explicarles que hay una diferencia entre las enfermedades, que no todas las enfermedades lo van a conducir a la muerte, porque a veces pueden quedarse con esa idea de que cualquier enfermedad los puede matar o se pueden morir por cualquier gripa o algo así. Lo ideal es que les expliquen que no todas te conducen a la muerte. Bien, hablarle de la situación, como te comentaba hace unos momentos, decirle qué cambios van a ocurrir. Ajá. Posiblemente si perdió a su papá, pues es obvio que no va a ser lo mismo, no va a tener una figura la cual sea, por así decirlo, un modelo a seguir. Pero en ese caso puede seguir, no sé, la figura, por así decirlo, paterna del abuelo, de algún tío, algo por alguien que sea cercano. O en todo caso, pues bueno, el rol de la madre del niño, pues bueno, ella se estaría encargando de hacer este cumplimiento de rol, de decirle al niño lo que tiene que hacer, de decirle que no debe hacer y pues hacer esta figura importante. Ahora también es muy importante que durante este momento de hablarle de la nueva situación, al niño lo lleven a terapia junto con la presencia también de sus adultos, sus seres queridos o de quien se va a hacer cargo con él. Es importante que todos ellos asistan a lo que sería la terapia, si es posible tanatológica, psicológica, dependiendo del enfoque en el cual se quieran centrar. También al niño es importante llevarlo a terapia para que un psicólogo, pues bueno, descarte si hay algún tipo de daño psicológico o si hay pues algún tema que quedó sin resolver en cuanto a la pérdida del familiar. Y bueno, tratar de ser constante con el proceso. Max y Lily que contestan el teléfono y se enteran de la muerte de su abuelo. Creo que la principal aportación que este libro tiene para el duelo y para que los padres, madres o las personas que están cercanas a los niños puedan desarrollarlo mejor es que comparte las dudas que pueden existir, las emociones que pueden existir dentro del pequeñín, los miedos y a guardar en el corazón a las personas que amamos. Y que pues el duelo es un proceso natural y que pues el amor que sentimos hacia las personas va a durar para toda la vida. Uno de los libros que recomendamos para, en este caso, de vivir el duelo en niños, ya sea de 1 a 6 años o de 6 a 10 años, eh, es uno que se llama Caracoles, pendientes y mariposas, en el que una niña pequeña que se llama Idiola, eh, ella quiere regresar el tiempo hasta donde estaban sus padres. Recibe un reloj en su cumpleaños y ella quiere regresar el tiempo para saber o para sentir el cariño de ellos. Sin embargo, la abuelita es quien le da ese apoyo y ella se siente en confianza con ella. Yo les voy a recomendar el cual tiene como título Osito y su abuelo. Ajá. Este libro pues bueno, les va a ayudar bastante a cómo entender estos procesos en cuanto a la pérdida de un familiar, en cuanto al duelo en pequeñines, y está diseñado precisamente para el lenguaje de un niño. Entonces, pues bueno, esta es una de las lecturas bastante importantes y los puntos anteriores de mis compañeros que son para abordar con nuestros niños, con los pequeños que también sienten y que deben saber cómo es el proceso de duelo o en todo caso la aceptación de la pérdida de un familiar. Otro de los libros que por lo regularmente recomendamos para adolescentes en este caso o niños más grandes es es el libro que se llama Te echo de menos, donde una chica
busca un portal de citas y la lleva a investigar incluso a través de este portal una investigación sobre las desapariciones que ha visto alrededor de su casa. Y en estas se encuentra con la investigación de su padre y donde descubre que ni los mejores amigos de su padre eh, dicen la verdad. Entonces ella se adentra en esta investigación y genera pues ya la paz de esta chica al final del libro.